Hola vida, mil gracias por estar aquí el día de hoy y ser parte de Sin Filtro. Te doy la bienvenida oficialmente. Gracias, Virgi. Encantada de estar aquí en tu espacio. Ay, de verdad, estoy muy emocionada de tenerte porque yo veo tus videos y yo siento que tú eres un referente para muchísimas madres, en lo especial dentro de mi comunidad para madres primerizas que están intentando entender todo lo que es criar, todo Ujú. lo que es entrar en la maternidad. Y creo que como madre primeriza, yo también, una de las cosas que a mí me pareció muy revelador al inicio fue precisamente no solo entender cómo criar a mi hijo, conocer a mi hijo, sino también entenderme a mí en esta nueva faceta como mamá. Entonces, una de las cosas que quería como empezar o abrir contigo el día de hoy era, ¿de dónde nace el hecho de que tú empieces a ayudar a otras mamás o a otras familias con la crianza, con la paciencia, que me encanta cómo usas esa palabra? Y bueno, sí, finalmente a definir este nuevo tipo de crianza respetuosa en 2026. Mira, yo creo que nace de mi curiosidad. Yo siempre he sido Mm, muy curiosa y luego cuando estudié terapia familiar encontré una anécdota de una terapeuta muy conocida que es Virginia Satir, que de hecho abrió una escuela en Caracas ah, durante una época. Y yo dije, este es de mi equipo. Ella decía que ella mm, chiquita se había vuelto detective de padres, que ella era tan observadora de las decisiones que iban tomando los papás, que ahí había nacido su curiosidad por enfocarse y meterse en profundidad en ese tema. Y yo creo que a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? mm, Yo vengo de unos padres que para su momento quizás eran muy innovadores, muy revolucionarios. Mis papás no nos castigaban, no nos pegaban, nos explicaban. Mis papás siendo profesores universitarios en una época donde mamá trabajaba y papá trabajaba, mm, se repartían bastante como para estar presentes los dos, ellos entendían eso, quizás en su momento, en los 70, en el 75 que yo nací, su entorno estaba más o menos en lo mismo y ellos venían de una crianza en la que papá estaba afuera y mamá estaba en casa. ujú, Entonces yo creo que de tener esos padres, yo me volví muy observadora de las decisiones que ellos iban tomando, sobre todo porque a lo largo de mi crecimiento, como nos pasa a todos, tú te ibas dando cuenta, esto no es lo normal. O sea, en ujú, casa de mis amigas están castigando, están regañando, están ujú. quitando privilegios, están con cuadritos de estrellitas, de premios, de que si hiciste la conducta o no lo hiciste. Entonces yo creo que es una curiosidad que tengo desde muy temprano que materialicé luego, como adulta. Modo Mamá empezó cuando solo existía Twitter, o sea, no había... Imagínate, Y revolucionaria, te siento. mira, la verdad es que sí fui muy pionera. En ese Sí. momento, yo todavía vivía en Venezuela, antes de emigrar a República Dominicana. Había una comentarista de béisbol, Mari Ujú, Montes, que todavía está en esa área, que ella decía en su cuenta, ahora paso a modo mamá, ahora paso a modo cocinera, ahora paso a modo... mm, Y yo decía, bueno, la verdad es que yo siempre estoy en modo mamá, porque ya yo tenía a mis hijos chiquitos y siempre como muy pendiente de entender la raíz de la conducta, entender el porqué del lloriqueo, entender el porqué de la pataleta. Empiezo a compartir en Twitter mi experiencia y empiezo a hacer algo que se estaba haciendo muy poco en ese momento, que era ujú. hablar de maternidad desde la experiencia y desde la experticia, porque entonces en ese momento yo invitaba a profesionales y teníamos algo, Virginia, imagínate tú, que se llamaba Tweet Revistas. Eran unas entrevistas What? que yo Ok. hacía en Twitter. Yo publicaba la pregunta, el entrevistado, porque además no había imagen, no había video, era todo texto, contestaba, yo retuiteaba la respuesta y ahí abríamos como una conversación sobre un tema. Esto luego yo lo transcribía, lo publicaba en el blog, que era lo que había en el momento, y bueno, y Modo Mamá nace, creo que esto es 2011, como un espacio de información y experiencia para padres. Increíble. Y además lo combino con algo que toda la vida me ha fluido de manera natural, que es comunicar. O sea, yo he Ujú, hecho cuentos, yo le digo a la gente lo que a mí me ha funcionado para ver si a otros le funciona. Yo soy de estas personas que si veo que tú necesitas algo y yo sé de alguien que pasó por ahí, yo las voy a poner en contacto para que ustedes dos vean cómo se echan la mano. Entonces, bueno, Modo Mamá nació así. Al principio tuve muchas dudas porque yo decía, ay, de maternidad, ¿qué se va a decir que no se haya dicho? O sea, la humanidad mm, tiene millones de años maternando. Pero bueno, me lancé, en ese momento fue muy innovador
Y ya luego, cuando nace Instagram, migro a Instagram, que es donde Modo Mamá hace vida, porque además perdí la Ujú. cuenta de Twitter, me la hackearon, etcétera. Ah. Sí, pero bueno, creo que nace de la curiosidad, realmente. Pero me parece increíble cómo siento que todo lo que hacías en ese momento era tendencia y como eso sigue siendo tendencia ahorita. Ahí salió mi marketing digital Ujú. a florecer, no mi lado materno, sino mi lado de marketing digital, pero me parece increíble. Una de las cosas de las que tú hablas bastante, y aquí antes de anticiparme al tema que tú tocas mucho es, ¿qué es lo que tú sientes que ha resonado o que se ha mantenido dentro de los temas o tópicos que tú siempre has tocado desde que empezaste Twitter hasta ahorita? En todas esas consultorías que tú has prestado a todas esas familias, en todo ese número de familias que tú has ayudado, que ha sido impresionante, honestamente hasta el punto admirable, ¿qué es lo que tú sientes que siempre está ahí y se repite de forma constante? Hay como dolores propios de esta generación, ¿no? Creo que hay Ujú. dolores que son de la experiencia, de maternar. El tema de la culpa creo que está Sí. generacionalmente y viene por distintos ingredientes. Quizás para nuestras mamás era, bueno, estoy priorizando salir a trabajar porque era de las primeras generaciones que salía a trabajar y aportar Ujú. activamente en la manutención del hogar. Y hoy en día es la culpa porque me estoy realizando personalmente, de pronto no en un trabajo tradicional, sino en un emprendimiento, pero no estoy con mis hijos como quisiera estar. Entonces la culpa creo que nos atraviesa desde los inicios de Modo Mamá y desde mucho antes, ¿no? Ujú. Hoy en día creo que además está muy latente el tema de la sobreinformación que lamentablemente a veces no nos da paz, más bien nos la quita, porque entonces Ujú. muchas nuevas mamás dicen, pero ¿qué sí hago? O sea, no puedo Claro. castigar, no puedo gritar. Los psicólogos dicen que traumatizo, sí digo que, porque esto lo Ujú. digo yo y punto. Entonces, ¿qué hago? Siento que hay mucha esa sensación como de estar a la deriva, ¿no? Y Ujú. eso es muy de esta generación. Estamos sobreinformadas, estamos infoxicadas, estamos intoxicadas de información. Y aquí viene otro tema que siempre está presente, que es el tema de los límites. El límite es no solo de cara a la crianza, el límite de cara a ti, de bueno, ¿dónde pongo yo el límite de a qué caudal informativo le abro yo la puerta? Ujú. Voy a escucharlo todo, me voy a anotar en todos los cursos de crianza respetuosa, voy a seguir a todos los expertos en crianza, los voy a oír a todos. Bueno, voy a terminar sin una respuesta sólida, desoyéndome yo y Sí. muy desconectada del instinto que al final es lo que toda la vida todos hemos tenido. Antes de que hubiera información y redes, siempre hubo y habrá instinto. Entonces creo que eso es como de los dolores más Que latentes. es más se repite. Yo Sí. justamente te iba a decir que la culpa es lo que más veo. Y definitivamente yo creo que nace el bebé y la culpa viene con eso. Y Mm, también creo que viene con una presión y una autoexigencia. Creo que hay dos componentes. Una autoexigencia, es decir, nosotros como madres precisamente nos empezamos a exigir y nos autoimponemos em, cosas que deberíamos de lograr o cosas que deberíamos hacer, pero también mm. creo que viene por la comparación. Tú hablas mucho de la intoxicación por la información. Las redes sociales no ayudan a eso. Y creo que las redes sociales tampoco ayudan al hecho de que nos comparamos absolutamente con todo lo que hay allá afuera, con otras mamás, con las mamás que sí trabajan, con las mamás que se quedan en casa, con las mamás que no usan el televisor, con las mamás que sí usan el televisor. Y nos colocamos y nos sentimos, digamos, debajo de una lupa de forma constante. Pero ¿de dónde viene realmente esa culpa? Viene precisamente de la comparación, viene precisamente de, porque es parte natural y es parte de nuestro instinto, o sea, digamos, es algo que viene con la maternidad. ¿Y cuál es la mejor herramienta o la mejor forma de manejarla? Yo creo que es muy liberador entender que la culpa tiene una cuota útil. Es decir, Ok. una vida 100% libre de culpa no es una vida tampoco sana, porque la Ujú. culpa en su cuota útil es la que te dice a ti, cónchale, si ya saliste a trabajar, ya fuiste al gimnasio, ya hiciste diligencias, ya te tomaste el café con la Ujú. amiga, bueno, ya llega a casa donde hay unas criaturas que están esperándote. Si no hubiera esa cuota útil de culpa, de pronto yo sigo de largo y no regreso y no conecto, ¿no? Ujú. Pero cuando la culpa ya te arropa, termina siendo la brújula desde donde tú tomas decisiones, empieza a experimentarse como un mal sabor. Entonces, pretender vivir
100% libre de culpa, 100% libre de miedo, 100% libre de límites, es inhumano, no es Claro. realista. Entonces, cuando oímos discursos que nos prometen liberarnos de la culpa, termina pasando el efecto contrario. Me siento más culpable porque aun cuando estaba decidida a liberarme de la culpa, no lo puedo hacer, pero es que me estoy pidiendo algo que es inhumano. Mm, Entonces yo creo que aquí también tenemos que ser como muy cuidadosas, pero muy cuidadosas de a qué le abro la puerta, porque sí. compramos promesas muy fácil, ¿no? Entonces, esa culpa viene dada también, como tú bien dices, de la comparación también es humana. Mm, Si yo no me comparo con la que habla el idioma que yo necesito aprender porque emigré, yo no tengo un referente que me dice a mí, tú puedes llegar hasta este nivel de bilingüismo porque esta señora, que también es venezolana, que también tiene el español como lengua materna, llegó. Entonces, mm, hay una cuota de comparación necesaria, útil. ujú, Cuando la comparación se vuelve una fuente de frustración, porque yo estoy constantemente con el látigo invisible, mm, señalándome, reclamándome lo que no soy, lo que no hago, lo que no tengo, lo que me prometí que iba a hacer y no he logrado, porque yo soy una embarcadora conmigo misma y ni conmigo misma tengo palabra, pues entonces obviamente ahí la comparación termina siendo un boomerang que termina por atacarme. Entonces yo creo mm. que hay que ser muy claras en entender y aceptar que en la naturaleza humana hay una cuota de sensaciones desagradables que es necesaria. Es Sí. necesario sentir un poco de estrés, es necesario sentir un poco de miedo, de vergüenza, de asco, de culpa, de comparación. Depende de mí cómo lo gestiono, cómo yo muevo los botones en esa consola para que esto esté en niveles útiles y no en niveles patológicos. Claro, cómo lograr ese balance entre ser muy dura conmigo misma, pero también, digamos, sentir la culpa y entender que tiene como un propósito de alguna manera u otra, porque soy humana. Cuando tú hablas mucho de la culpa, también hablas de los límites. Y yo Ujú, quisiera, digamos, tocar ese tema, sobre todo cuando, y volviendo al punto de la comparación, nosotros tenemos que ponernos límites a nosotras mismas con respecto a que dejamos entrar, como bien dices tú, tenemos que ponerle límites a nuestro hijo en el momento que lo criamos. ujú, Y algo que tocabas, digamos, en el live, que incluso tuviste esta mañana que me encantó con una abuela, es también límites a nuestros familiares, a nuestra ujú, suegra, a nuestra propia madre, a las personas que nos rodean y sí, a la gente que nos va a estar acompañando en nuestra maternidad, en nuestra crianza. ujú. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de manejar esos límites y cuál es la mejor forma de manejarlo, digamos, con nuestra pareja? Porque corrígeme si me equivoco y aquí me encantaría escuchar tu opinión. Esa es la única otra persona con la que, digamos, yo tengo que ceder o aclarar límites antes de imponerlos de alguna manera u otra. Pero ¿cuál es Ujú. la mejor forma de dar a conocer mis límites sin tampoco sentir culpa? Porque precisamente estoy dando a conocer límites y estoy colocando límites. ¿Y cómo puedo manejarlo o llevarlo de una forma sana? Yo creo que los límites, bueno, para mí es un tema apasionante, Sí. interesantísimo y tienen un componente hasta cultural, porque fíjate que para los latinos el Mm. límite es distinto que para un nórdico, ¿no? O sea, los latinos sufrimos de exceso de cercanía, por ejemplo. O Sí. sea, nosotros invadimos el espacio personal del otro todo el tiempo, todos los días, toda la vida. Entonces nosotros, bueno, en un concierto estamos pegaditos, si nos casamos y podemos vivir en el mismo edificio que yo vivía antes de casarme, lo voy a hacer. Si podemos estar todos en la misma ciudad y el domingo se vienen 27 personas a mi casa, aunque realmente caben 6, lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo entiendo que el límite, y para mí esto fue transformador, el Mm, límite es una protección. Cuando yo establezco límites, yo estoy cuidando mi relación contigo o te estoy cuidando a ti. Cuando yo con mi pareja acuerdo las reglas de este juego, estamos estableciendo unos límites que nos van ujú, a cuidar. ujú, Si tú y yo estamos entrando en el tema de escoger el primer kinder, por ejemplo, que le puede estar pasando a tu comunidad, conversemos, hablemos. Bueno, mira, para mí es importante que en el kinder ujú.
No le pongan estrellitas, no le pongan carita feliz, no lo castiguen en una esquina, no le quiten el recreo. Para mí es importante que en el kinder haya religión. Para mí es importante que en el kinder haya arte. Para mí es importante que en el kinder las maestras sean cariñosas y abracen a los niñitos. Ujú. Esas son reglas de juego. Esos son límites. Lo que pasa es que nosotros, como latinos, entendemos el límite como antipatía, distancia, no me quieres, no te importo, me estás Tal cual. diciendo que no porque no te importa si yo me voy por un barranco. Si yo entiendo que el límite es protección, los voy a valorar tanto y los voy a cuidar tanto que voy a sentir, y yo los vivo así, que si yo no establezco mis reglas del juego claras, yo estoy descuidando la relación. Y hay Pero relaciones ujú, con las que yo no ujú. me quiero dar el lujo de entrar en descuido porque las Claro. quiero cuidar. Preservar. Ujú, ¿Cómo lo hago? Bueno, yo desarrollé una fórmula, yo no soy fanática de las fórmulas, pero, y esto lo explico mucho en mis cursos, ujú. para entregar el límite claro. Ok, Consta de tres elementos, ¿no? Claridad, consistencia y firmeza amorosa. ok. Claridad, yo te voy a decir lo que sí espero. Por ejemplo, yo que tengo hijos adolescentes y adultos. Sí, mi amor, dale, puedes salir, estás aquí de regreso a la 1 de la mañana, a las 2, a la hora que sea, y te vienes con fulano, fulana. Ya yo te dije lo que yo esperaba. Si yo te digo a ti, regresa temprano, No hay claridad. Ujú. claridad, hay interpretación. Entonces, mi adolescente me puede decir, mami, llega a las 4, eso es temprano. O sea, si llegué al sitio a la 1 de la mañana, 4 es temprano. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, la claridad es clave. Y Mm, muchas veces caemos en, vamos a ir al dentista, pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? mm. Porque portarse bien en la sala de espera del dentista no es lo mismo que portarse bien en la playa. No es Buen lo mismo punto. que portarse bien en la cita del pasaporte. Entonces, claridad. ¿Ok? Mm, ujú. En segundo lugar, consistencia. El que está del otro lado, recibiendo el límite, tiene el trabajo de pelearlo, negociarlo, flexibilizarlo, porque además está desarrollando su ejercicio de argumentación. Entonces, del otro lado, el chiquito te va a decir, yo sí quiero cenar dona. Yo, pero es que tú, mi mamá, mala porque no me diste dona. Pasa. Consistencia. Como esto es una decisión que te protege, Ujú. si yo flexibilizo, ojo, y voy a flexibilizar. En algún momento voy a decir, cómete la dona, porque estoy abrumada, porque me siento mal, Exacto. porque no tengo ayuda, porque tengo 2 hijos y el otro está enfermo, prendido en fiebre, por lo que sea. Pero si Ujú. la mayoría de las veces yo sostengo la protección, el otro va a entender, aquí no hay mucho margen de negociación. Entonces, mira, me sale más barato emocionalmente obedecer y hacer caso y colaborar. La tercera pata, firmeza amorosa. Amorosa. Ujú. Del otro lado va a haber insistencia, sobre todo cuando tenemos preadolescentes y adolescentes. Pero ¿por qué no puedo ir? Pero yo soy el único que no está yendo. Pero si tú, claro Mm, que los conoces, ¿cómo no me vas a dejar? Pero si esto es una oportunidad para mí, para... Y salen los mini abogados a argumentar. Firmeza amorosa es que tú logres sostener este límite sin gritar, sin amenazar, sin perder la paciencia, sin insultar, sin imponer castigos mayores, sino simplemente decir, mira, hijo, ya yo te expliqué. ujú. Vamos a ir al mall a comprar el regalo de la piñata a la que vamos a ir después. No vamos a pasar por el brinca-brinca, no te voy a comprar regalo a ti, no vamos a comprar helado, no vamos a... Ok, entonces yo entiendo que tú quisieras que en el mall hiciéramos todo eso, lo entiendo, no va a pasar. Ok. Firmeza amorosa. Yo creo que este concepto es valiosísimo porque también como latinos pasamos como de 0 a 100, ¿no? Entonces, Totalmente. Ujú. entonces decimos, mira mi amor, vamos a ir al mall y vamos a comprar el regalo de la piñata. En la tienda va a haber 1 millón de juguetes y 1 millón de cosas. Tú seguramente vas a querer que yo te compre algo. De una vez te digo que no vamos a comprar nada porque hoy no estamos en plan de... Segunda, tercera vez, ya te dije que no te voy a comprar nada y si insistes ni piñata ni nada. Entonces, la firmeza amorosa es un autoentrenamiento. Ujú. ¿Cómo yo sostengo esta condición que yo acabo de entregar sin perder los papeles? Cuando yo vengo de este apasionamiento
de gritos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, al final la crianza termina siendo un ejercicio en doble vía, o sea, yo te acompaño a ti a crecer y al mismo tiempo me acompaño a mí a madurar. Así. Totalmente. ¿Cómo? Tengo dos preguntas, digamos, de dos áreas totalmente diferentes. La Mm, primera sería, ¿cómo manejamos esos límites cuando el niño es mucho más pequeño? Yo ahorita estoy entrando en los terribles dos. Y digamos, te voy a dar un ejemplo. Ayer yo estaba montada en un avión con mi hijo y yo tenía que ponerle límites de cómo se tiene que comportar en el avión con mi hijo y yo tenía que ponerle límites de cómo se tiene que comportar en el avión. Por supuesto, tengo un componente de que mi hijo no habla del todo todavía, no me ujú, entiende del todo todavía y por ujú, supuesto que no sabe manejar ni regular sus emociones porque es ujú, muy pequeño. Entonces, en esos casos la culpa me agobia, por ejemplo, cuando él, sentado en su asiento del avión, le cae a ujú, patadas al pasajero de enfrente. ujú, Y yo no sé cómo manejarlo porque, por supuesto, al principio es mi amor, no le pegues, pero ya a la 18ª vez es agarrarle las piernas, no le- que prácticamente me provoca. O sea, si yo no estuviera en un avión lleno de gente, los gritos se hubiesen escuchado, claro. digamos, En el en avión de todo al el, lado. exacto, en el avión, en el universo. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, digamos, regularnos a nosotros mismos, digamos, en ese proceso? Cuando a sabiendas que es un niño que no entiende, que no tiene capacidad, digamos, ni mental ni emocional para regularse todavía. Mm. Yo creo que aquí hay algo clave, que es la Ujú. micropausa, que es Ok. ese microsegundo en el que tú, Ujú. a mí me sirve mucho cerrar los ojos porque como me desconecta de la situación, ¿no? Y Ok, decir, ok, estamos en un avión, este es un espacio hostil, desconocido para él, claro. de 2 años, seguramente tiene sueño, tiene hambre, tiene frío, Ujú. cualquier cosa que puede pasar en un avión o un aeropuerto, y necesita descargar físicamente, por eso está dando patadas porque Ujú. se siente restringido por un cinturón, por una cantidad de reglas que no son su normal. Total. Cuando yo me doy ese microsegundo, es la diferencia entre que el volcán explote, Y me escuchan en todo el universo. exacto, y venga la areomoza a preguntar si todo está bien, Ujú. o que yo pueda entrar en la emocionalidad que está viviendo el chiquito de 2 años en este momento y ser su corregulador. Ok. Entonces, si en ese momento yo entiendo que está dando patadas porque se siente inmovilizado, porque se siente restringido, porque necesita descargar físicamente, entonces a lo mejor yo le digo, mira, mi amor, ahorita no vamos a poder dar patadas. Cuando ya el avión suba, que nos manden a quitar el cinturón, entonces podemos caminar por el pasillo. A mí me servía mucho distraer a Ujú. mis hijos. O sea, si yo estoy identificando que está pasando algo inadecuado, que además en el momento no puedo hacer mucho para controlar y que si yo entro en la dinámica de la argumentación, vamos a caer en una lucha de poder, que es lo Tal que cual. está pasando, porque Ujú. el chiquito puede darle patadas al asiento de adelante, o sea, tendrías tú que inmovilizarlo físicamente para que no lo haga. Ujú. Y Ujú. esa personita en ese momento está diciendo, hay demasiadas reglas, o sea, ¿qué me queda a mí que pueda decir yo? Ujú. ¿Qué autonomía tengo sobre este cuerpo? Da patada. Entonces a mí me servía mucho de repente decirle a mis hijos, mira, mi amor, esa lucecita que tú ves ahí es la que nos va a decir cuándo podemos caminar por el pasillo. Entonces ya yo lo sacaba de la Sacarlo de esa situación. situación, eso. Ajá, Sí, exactamente. sí, eso. Ujú. Y el humor para mí son llaves maestras. Ok. Entonces de pronto decirle, el señor de adelante no se ve, ahorita no lo podemos ver porque estamos amarrados con el cinturón. Cuando se apague la luz lo vamos a poder ver, pero yo creo que el señor tiene lentes y yo creo Ujú. que tiene una camisa de cuadritos. ¿Y tú qué crees? ¿Y será que está dormido? Y entonces ya cambiamos de canal, Ujú. ya entramos en otra dinámica, ya es, mamá, ¿y será que el señor es verde? ¿Y será que el señor está durmiendo con la boca abierta? ¿Y será que tiene un perrito y no lo hemos visto? Entonces Ujú. ya tú y yo, en vez de hacernos enemigos en esta situación, nos hicimos cómplices. Claro, cambiando el tema y cambiando también, digamos, la situación y el contexto en el que estábamos antes. Vida, tú hablas mucho de cómo establecer límites con nuestros hijos y todas las herramientas que me has compartido, incluso yo estoy aprendiendo increíblemente. Ahora, una de las cosas que se me quedó de la conversación que teníamos antes era precisamente cómo establecer límites con los otros adultos. En Mm, este caso, cuando yo doy a luz a mi primer hijo, algo con lo que yo batallé mucho era cómo yo colocaba límites a mis propios padres, ujú, a mis suegros. ujú,
como buena latina, me daba Ujú. muchísima culpa, porque el límite es igual para nosotros, como tú muy bien explicaste culturalmente, a rechazo, Sí. aparentemente, cuando no debería ser. Ujú. Pero colocarle un límite a mi mamá es que no te quiero, prefiero que no estés aquí, cuando es totalmente lo contrario. Claro. Pero, y aquí se combina otro tema que es cuando emigramos y digamos, estamos Mm. viviendo fuera y estamos solas y nuestra mamá viene a ayudarnos con nuestro hijo, pero no se viene 2 semanas, o no es que vive en la casa al lado y está, digamos, tiempos específicos en mi casa y se va a su casa a dormir. Mi mamá ahora pasa de no estar a vivir conmigo, a ser abuela full time, pero Ujú. también con el sombrero de que todavía es mi mamá y que Claro. no se le puede faltar el respeto y que Ujú. imponerle, entre comillas, límites o reglas de mi propia casa, de mi propia familia, es faltarle el respeto de alguna manera u otra. Y creo que Ujú. la comunidad latina batalla demasiado con eso. Yo lo hice en lo personal. ¿Cuáles son las mejores, digamos, sí, ideas que tú nos puedas ofrecer para manejar mejor esa situación con estos adultos que son nuestros padres, sí, pero ahora nosotros somos los padres del nuevo bebé, de la nueva criatura que hace parte de la familia? Mira, yo creo que los límites son como un idioma. Es decir, nosotros hablamos idioma, límites difusos, hablamos idioma, límites rígidos, hablamos idioma, Mm, límites claros. Y ese idioma se aprende en casa. O sea, tú vienes de un set de límites que era el que se usaba en tu casa y ahora mm, construyendo tu nueva familia con tu esposo, estás viendo de qué idioma de límites viene él y estamos como reconfigurando a ver cuál va a ser el que va a surgir de exacto. esta unión, ¿no? Pero antes de hablar idioma límites, todos hablamos otro idioma que todos entendemos, que es el idioma de las emociones. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, a mi suegra, que son relaciones que quiero cuidar porque no las voy a mandar para el carrizo, Exacto. no quiero, no quiero, o sea, quiero que abuelen, que metan Ujú, mano, que me ayuden. Cuando yo hablo desde lo que yo siento y yo digo, mami, suegra, me siento un poquito invadida, para mí esto es distinto, estar yo al comando de mi casa todos los días y de repente compartirla contigo con todo el amor y la generosidad que trae tu presencia, no se me hace tan fácil a veces. Además estoy hormonal, estoy recién parida, ujú, entonces a veces puedo estar ácida y puedo estar antipática. Yo lo que quiero que sepas es ujú, que eso es a veces. Todo el tiempo estoy agradecidísima de tenerte aquí. Va a haber momentos, mami, suegra, en que yo te voy a decir las cosas y de repente no me van a salir lo más bonitas y lo más asertivas posible. De base hay amor y agradecimiento. Sobre la marcha yo quiero ir descubriendo qué mamá soy. Entonces va a haber momentos en los que yo te voy a decir, dame espacio. Y de pronto no te lo voy a decir de la manera más asertiva porque es primera vez que soy mamá con la suegra mudada para la casa, con la abuela, con la mamá mudada para la ujú. casa. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos desde ese lugar, con la familia política, con la pareja, con los niños chiquitos, con los adolescentes, ya tú tienes un puente de conexión tan sólido que lo que tú pongas sobre ese puente difícilmente se cae, porque está sustentado en algo que las dos acordamos, que nos amamos, que agradecemos tenernos la una para la otra y que estamos ácidas y hormonales. Vale. Entonces yo creo que esto funciona. Lo he comprobado, lo he vivido, lo he recomendado, lo he vuelto a comprobar cuando las familias y los consultantes lo hacen. Y después que tú le dices a una suegra, que siempre es una figura como delicada, Ujú. estoy tan agradecida y tan hormonal que yo a veces no me soporto. Perdón, pre-perdón por las acideces que puedo decir, pero estoy aprendiendo sobre la marcha. No te lo tomes personal. Probablemente en unos años yo voy a decir, miércoles, yo estaba insoportable después de que di a luz. Así que con tu Claro. experiencia y tu sabiduría, entiéndeme. Y llámame la Ujú, atención cuando me pase de ácida. Pero nunca es contra ti, suegra. Nunca es contra ti, mami. Claro, esto puede ser como la macrocomunicación, ¿no? La estrategia ujú, comunicacional. Y va a haber ujú. momentos en los que de pronto suelto unas ideas que del otro lado dicen,
miércoles me provoca largarme para el aeropuerto y dejar a esta muchachita guindando con el bebé porque de verdad que está insoportable. Entonces, bueno, en ese momento de pronto decir, no, no lo supe decir asertivamente, no lo sé Mm, decir asertivamente, pero me siento un poquito invadida, me siento un poquito desautorizada. claro. Yo Sí, creo que ahí no hay caída, ¿no? sí, me gusta lo que dijiste de que precisamente todo es teniendo presente cuáles son esos pilares que estamos colocando al principio de la conversación. Ujú, Ok, ¿cuáles son esos ground rules o cuáles son esas cosas que tú y yo compartimos y que sabemos que compartimos y que son fundamental, son pilares fundamentales para nuestra relación? Nos amamos, estamos agradecidas la una por la otra, queremos seguir conviviendo juntas. ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor forma para que ambas estemos tocando la relación madre e hija? Porque eso también puede ser o sea, hijo, ¿no? Pero en ujú, este caso, entre ambas para que ambas estemos cómodas y para que todo lo que nazca de esos pilares sea, digamos, positivo. claro. Pero sí, definitivamente también es un momento muy hormonal, es un momento muy emocional Sí. y perfecto no va a salir, pero creo que si tenemos, digamos, esos pilares claros, lo que salga de ahí, al final no es perfecto, pero es positivo. Eso es lo único que importa, Y la yo, balanza va a yo estar positiva. creo, y yo creo que esto no lo hemos tocado, pero aprovecho que usaste la palabra. Sacarnos la expectativa de que algo va a ser perfecto alivia Mm, muchísimo. La perfección no sí. es humana. O sea, Mm, cuando empezamos a mezclar humanidad y perfección en la misma oración, nos echamos a perder, de verdad. O sea, nos hicimos tanto daño porque al final yo creo que todo es perfecto tal cual es y tal cual sale. Y la vida se mm, organiza a veces de maneras misteriosas que no entendemos en el momento, sino que las entendemos después. Entonces, asumir que esto es humano, que va a haber días sí, en que se me va a salir el grito, se me va a salir la acidez. Ojalá que en la mayoría de los días yo sea mi versión más amorosa, más serena, más paciente. sí, pero no va a ser así siempre, es imposible. No, no, Ujú, imposible porque es inhumano. total. Mm, Ujú. Algo que tú haces en tus redes sociales que me ha encantado últimamente es que tú comparas mucho la maternidad de antes con la maternidad de ahora. Y me ujú, parece increíblemente interesante porque en lo personal me da mucha perspectiva en cómo entender y traducir mejor a mi mamá, entenderme y traducirme mucho más a mí. Y me ujú. imagino que en el futuro mi hijo hará mucho eso también. Una de las cosas que yo hago es que yo siempre pienso en, ok, ¿qué impacto estoy teniendo en mi hijo? ¿Qué impacto estoy teniendo en la nueva generación? ¿Qué tú consideras que hizo correcta o que debamos llevarnos de la crianza anterior a esta crianza? ¿Y qué tú crees que está haciendo muy bien esta nueva generación? Yo creo que esta nueva generación está haciendo muy bien en informarse, en educarse. Ahora Ujú, todos tenemos algo de noción de neurociencias, todos sabemos un poquito de sistema nervioso, de autorregulación, ujú, de cosas que antes probablemente solo sabían los que se dedicaban a estudiar esto, ¿no? Rescato de las generaciones anteriores como la claridad en la entrega de los límites, la ujú. protección del espacio de pareja. Creo que hoy en día la pareja tiene más tendencia a perderse en la Totalmente. crianza, Ujú, porque tenemos tanta información, fíjate cómo la misma moneda puede tener dos caras, tenemos tanta información del impacto que causa en esa vida que estamos acompañando a desarrollar nuestra presencia o nuestra ausencia, que estamos como muy tomados por hacerlo bien, por ser una figura presente para nuestros hijos, por no dejarle traumas. Entonces, creo que se nos está quemando un poquito el conejo de la pareja porque ujú, estamos tan volcados a criar a estas personitas de la mejor manera posible que estamos un poco abandonando el equipo originario, ¿no? Creo que las generaciones ujú, anteriores, de pronto ni siquiera por las razones más conscientes, pero creo que se protegía más el equipo de la pareja de lo que se protege ahora. Entonces, bueno, ujú. lo que termina siendo luz, que es el acceso a tanta información, puede terminar siendo sombra, porque Total. sé tanto de lo importante que es mi presencia en la vida de mis hijos, que eso termina robándome presencia en mi vida personal y en mi vida Ujú. de pareja. Total, me agobia, me termina quizás agobiando al punto de que me pierdo, digamos, en ese concepto. Ujú. Me parece súper interesante y todo realmente acertado. Ahora, ¿qué,
¿qué podemos hacer como padres cuando emigramos y no tenemos, digamos, ese círculo que nos ayuda y que nos permite quizás no estar tan agobiados y tomarnos ese tiempo en pareja? Yo creo que algo que podemos compartir las dos es que como hemos emigrado, digamos, sabemos lo que es empezar de cero y sabemos lo que es empezar con menos manos, sobre todo Mm, cuando estamos criando. Creo que un punto de comparación que yo veo con la generación anterior es que la generación anterior quizás tenía mucha más ayuda de la que sí. nosotros tenemos ahorita cuando vamos a criar. Y esa Ujú, ayuda es que algo que tú también has traducido muy bien a través de tus redes sociales y que me encanta es esa tribu, esa gente que te acompaña, que no necesariamente es familia de sangre, pero que ujú, está ahí y es una red, digamos, de gente que precisamente funciona, de tribu, funciona, de acompañamiento ujú, y que te permite también a ti de alguna manera u otra respirar. ujú, Entonces, ¿cómo podemos balancear de forma correcta cuando emigramos, cuando no tenemos esa tribu y seamos realistas, cuando no tenemos tampoco el presupuesto? Porque ujú, algo que yo he visto muchísimo en redes sociales, que lo he vivido y esa idea ha nacido mi culpa, es esa comparación con otras madres, pero también yo digo, ok, pero ¿cuáles son los recursos que tienen esas otras madres? ujú. ¿Sí? Porque hay muchísimas veces yo veo que quizás amigas o personas a las que yo sigo en redes tienen a su familia cerca y digo, claro, ellos tienen los recursos, yo no. O ellos Ujú, tienen ayuda 24/7, yo no. O ellos pueden pagar una nanny para ir a cenar y yo no. ujú. Entonces, ¿cómo podemos, o cuál tú crees que serían las herramientas para lograr ese balance cuando precisamente no tenemos tribu? ¿O cómo podemos empezar a crear esa tribu cuando empezamos desde cero afuera? Yo creo que hay que resignificar y Ok. ajustar la realidad, ¿no? O sea, es como que yo vengo de bucear en el mar con unos goggles para el mar y ahora estoy en la nieve y pretendo ver la pista de esquí con los mismos goggles que usaba para bucear, ¿no? Ok. Entonces, en mi expectativa, que vengo del mar, yo tengo cerca a mi familia de origen, tengo cerca a mi familia política, tengo cerca ayuda que puedo pagar y contratar, que a lo mejor así fue como transcurrió mi propia infancia y mi Tal propio cual. crecimiento. Sí. Pero ahora yo estoy en la montaña. Entonces, ¿qué sí tengo cerca? Yo puedo insistir en ver la pista de esquí con los goggles de nadar y voy a estar muy frustrada porque entonces siempre voy a Ujú, estar diciendo, pero en el mar yo sí veía con estos lentes, pero es que si había un pez cerca o algo que con lo que podía chocar, con estos lentes yo sí lo iba a ver y sí me iba a dar cuenta y iba a tomar las ujú, medidas para cuidarme. Aquí en la montaña no. En cambio, si yo digo, emigré, ya no tengo a mi prima de vecina, ya no tengo a mi cuñada a una manejada de 10 minutos, o sea, ya no tengo a mi mamá en el piso de abajo. ¿Qué sí tengo? ujú, ¿Qué sí tengo? ujú. Bueno, mi hijo está yendo a un kinder y en su salón hay 15 niñitos más. Por lo menos hay 15 mamás más con las que yo tengo en común, que tenemos el mismo criterio para escoger kinder y tenemos niños de la misma edad. La vecina tiene niños chiquitos. Cónchale, no es mi prima, no es mi cuñada, Sí, pero está al lado. pero está Ujú. al lado. Pero si algún día yo tengo que salir en una emergencia con uno de mis hijos, le puedo decir, échale un ojo al otro que lo estoy dejando solo en la casa o te lo suelto en tu casa. Claro, Yo creo que aquí, si no hay aceptación, va a haber mucha frustración. sí. Mucha frustración. Porque, y este es mi día a día en la consulta, o sea, Mm, casi el 100% de mis consultantes han emigrado. Entonces tengo esta historia que se repite, estamos solos, no tenemos a nadie, o estoy sola, además no tengo pareja, estamos solos yo y mi hijo, etcétera, etcétera. No estamos tan solos. Lo que mm. pasa es que no estamos abiertos a estar acompañados por otras compañías. Sigo fantaseando, idealizando y echando de menos a la que me gustaría tener. Claro que me encantaría que en estos primeros años la que estuviera más cerca sería mi prima, que además tiene niñitos de la misma edad, pero no está, no está. Entonces, mientras yo lloro porque mi prima no está, me estoy perdiendo que hay una mamá del salón que también emigró, que también es latina, que tiene niñitos de la misma edad del mío. Entonces yo creo que aquí hay que reajustar y decir, ok, ya los goggles no me sirven, me sirvieron mientras estaba buceando en el mar, gracias por su servicio, ahora tengo que buscar lentes de Un esquí. placer. Me Ahora encanta eso tengo que dices de reajustar. Hay que reajustar expectativas, totalmente. Y Sí, hay que aceptar lo y, que hace- tenemos. Ujú. y agradecer lo que tuvimos cuando lo tuvimos.
Ujú, porque quedarnos en esa nostalgia tampoco nos permite avanzar. O sea, ujú, yo tengo, como tengo tantas familias emigrantes, tengo familias que viven la migración como, es que en mi país esto no me hubiera pasado, es que esto, mm, sí, bueno, yo tengo ayuda que puedo pagar, pero no es la ayuda que yo hubiera tenido en mi casa. ujú. Qué bueno que la tuviste, qué Pero ya, rico, sí. pero ya ese ciclo cumplió, ya se cerró. Mm. ¿Qué El sí famoso látigo tengo invisible. ahora? Sí. Sí, sí. Que sí tengo ahora. Y es entender eso y sacarle provecho. Creo que tienes toda la razón. Y me pasó cuando migré inicialmente. Y creo que es algo natural. Volvemos Sí, al punto de la claro. comparación, de comparar siempre lo que pudimos haber tenido, o lo que teníamos antes y lo que ahorita, digamos, no tenemos. Pero precisamente hay una frase que yo siempre me repito. A ver, yo emigré hace más de 10 años, pero hay una frase que siempre me repito también en la maternidad y es, la felicidad es una elección. Estar feliz, ser feliz es una elección. Sí, sí. Y hay que siempre tener y hacer cosas para ser feliz. Ujú. Y eso también significa ver el lado positivo o buscar oportunidades o hacer amigos y ser conscientes y trabajar para eso. Así que Sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que también eso afecta eh, en quién nos rodeamos también. Creo que Ujú. cuando uno se convierte en mamá y cuando uno empieza a todo este nuevo capítulo en aprender a criar, en cómo queremos criar, en la culpa que uno siente todo el tiempo, creo que el componente de quién tenemos alrededor de nuestros hijos, quién tenemos alrededor de nosotros, y también incluso ni siquiera físicamente, sino también en redes digitalmente, a quién seguimos, a quién no, hace un papel fundamental de, o forma un papel fundamental de cómo nosotros al final vamos llenando nuestro vaso. Sí. Entonces, sí, sí me parece como que súper acertado todo lo que has mencionado. Vida, una pregunta que quisiera hacerte es, que creo que para mi comunidad sería de gran valor. Si yo soy mamá primeriza Ujú. y, digamos, grito por primera vez, que es algo que es normal, estoy Ujú. llamando la atención a mi hijo, soy mamá, no estoy, digamos, entendiendo cómo manejar bien la situación y grito, ¿cómo puedo recuperarme de eso? Creo que algo que también he visto mucho en redes sociales es si tú gritaste y si tú le faltaste, digamos, el respeto a tu hijo, puede que luego lo abraces si él se pone a llorar, pero tu hijo no va a olvidar que le gritaste, tu hijo no va a olvidar Qué duro, Es muy duro. Y me acuerdo que cuando durísimo. lo vi, Qué dije, sentencia, Dios mío. intensidad completa. Y cuando lo leí, dije, me voy a morir, porque le he Claro, gritado ya 2 veces, entonces lo traumaticé. ¿Cómo uno puede manejar, digamos, esa situación de la mejor manera? Y cómo, digamos, uno puede, si uno se equivoca maternando, digamos, echar para atrás, reflexionar, pero también darle, o sea, explicarle a nuestro hijo y seguir adelante. ay, yo creo que nos pedimos demasiado, de Sí, verdad. ¿verdad? Y No, el nivel de exigencia está demasiado, pero nos, creo que es una presión, como hablábamos, es una presión también invisible o no sé si es invisible o no, nos pero pedimos es algo como, demasiado y ¿sabes qué? Vamos a traumatizar a nuestros hijos. Eso sí, está yo creo que no hay incluido. vuelta atrás. Eso está incluido. Eso está incluido. Yo siempre he hecho un cuento de dos hermanos que, como para que entremos en paz con el hecho, Ujú, que iban al mismo colegio y la mamá no era muy puntual y a veces lo buscaba a la hora que sonaba el timbre y a veces lo buscaba 3 horas después porque se le enredó la diligencia, lo que ok. fuera. Ujú, Uno decía, lo máximo, me quedo jugando fútbol, me regalan comida ujú, en la cantina, veo qué carro tienen las maestras, me quedo en la tarde viendo qué pasa en el colegio en la tarde. Buenísimo. El otro, hijo de la misma mamá, hermano, viviendo la misma situación, decía, me abandonaron. se confirmó mi pesadilla. Mi mamá nos abandonó. Mm, Déjame ver qué maestra se ve más cuerda, para ver con cuál voy a vivir yo a partir de ahora, porque soy un huérfano abandonado. Entonces, trauma en medicina quiere decir golpe. ok. Cuando te das un golpe, tú vas a un traumatólogo. Ujú, Vivir una vida vivida sin darte un golpe es imposible. imposible. Ok. Entonces, check, los vamos a traumatizar. Ya está, ya Sí. está.
Hay traumas, en psicología se habla de trauma con T chiquita, trauma con T grande. Obviamente, esto de la mamá que buscaba tarde a los niñitos y uno lo vivía como lo máximo y el otro lo sentía un trauma con T chiquita, que además cada uno decía, bueno, yo elijo cómo vivir esta situación. Obviamente, si tú emprendes una acción a propósito en contra de tu hijo y su salud mental, pues bueno, mira, ya esto entra en otra Bueno, claro. categoría. Ajá. Pero en términos normales, los vamos a traumatizar. Entonces, dicho esto, si la mayoría de las veces, ojo aquí, no estoy diciendo siempre, que de Claro. nuevo no es humano, si la mayoría de las veces yo estoy serena, yo estoy regulada, yo hablo a un volumen que no asusta, ya está, ya está, ya Mm, está. Y si ese grito, después mi hijo lo va a recordar siempre como una cosa horrorosa, ¿qué puedo hacer? mm, Ya, el día de mañana le diré, bueno, mi amor, sí, te grité, ese día yo estaba obstinada, harta, lo que sea. Y ya mi hijo decidirá, bueno, mami, sí, está bien. O dirá, ¿sabes qué? Voy a terapia a hablar de esto porque me duele mucho. Sí, es que nuevamente no podemos apuntar a la perfección. Van a haber momentos en los que no vamos a ser su persona favorita, van a haber momentos en los que no lo vamos a manejar de la mejor manera. Nosotros también somos humanos y hay que dejar ir. Pero es que ya va. Nuestras mamás no fueron la persona favorita todos los días. Totalmente. Y creo que apuntar a no, digamos, a no caer en eso es imposible. Es como que sabemos que ella hizo lo mejor. Además, siendo mamá, yo creo que una de las realizaciones más importantes que uno tiene siendo mamá es como, ok, mi mamá sí hizo lo mejor que pudo. Esto no es fácil. Quien piensa que es fácil. Y ok, está bien, hay muchas realizaciones también y uno dice como, yo no hubiese manejado esto de esta forma, creo que mi mamá se equivocó en esto, válido, válido, cada quien es un individuo, cada quien maneja las cosas a su manera, está perfecto, Mm. pero caemos en cuenta definitivamente de, ok, esto no es fácil, No ella es hizo, fácil y es muy largo, exacto, es muy porque tú largo. puedes tener un Me trabajo gusta no eso, fácil, pero tienes sábados y domingos para desconectarte. sí, aquí no O hay después de las desconexión. 5 o 6 te pasas el switch y piensas en otra cosa. Pero esto es muy Ujú. largo. Sí, O sea, esto requiere un sistema nervioso muy saludable, realmente, sí, 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 de un manejo de verdad, emociones y madurez avanzada. por supuesto. Entonces, cónchale, seamos compasivas con nosotras, nos metimos en un paquete muy exigente, nos lo vamos a poner más difícil. Tal cual. Hablando de eso, ¿cuáles crees tú que deberían ser em, las cosas que como madres tú le recomendarías a alguien aprender? Es decir, como madre primeriza, a mí me gustaría escuchar de ti como, Virginia, si tú fueras mi hija y estuvieras empezando, digamos, en el camino de la maternidad, yo te recomendaría, digamos, aprender de esto o leer este libro o ¿tienes alguna recomendación como para alguien que quiera incursionar en aprender más? Pero no desde un lado que creo que hemos ya entendido que no debería ser desde la culpa, No, sino más no, bien desde quiero aprender más porque quiero ser, digamos, una mejor versión de mí. vengan a mi curso, ahí se los explico. Válido, válido. Sí, sí, Ujú. sí. A ver, yo diría que hay una base de neurociencia que todos deberíamos comprender, porque cuando Ok. tú comprendes que estamos comandados por un órgano que vive etapas, necesidades y situaciones, entonces ya tú misma te das respuesta a eh, métodos como déjalos llorar para que se acostumbren, ponles horarios de comidas y oblígalos a que se coman hasta el último bocado. Entonces, bueno, ya ahí Mm, uno va entendiendo como, bueno, ya va, esto va como un poco en contra del diseño humano, biológico, natural. Entonces yo creo que eso es importante. Entender mm, un poquito sobre estilos de apego, que es otra necesidad ok. humana. El bebé humano es la criatura mamífera más indefensa de todo el reino animal. O sea, un becerrito, un potrico, un gatico, a los minutos de nacer, se comunican, se desplazan y consiguen el alimento. Estas tres cosas, la cría humana se demora unos 2, 3 años. Entonces, Mm, cuando tú entiendes estas bases de neurociencia, de neurodesarrollo, ya tú entiendes que no es un necio porque te está pidiendo que lo cargues para que se regule. Es que su cerebro no está ahí todavía. No está ujú, mal criado. Es simplemente el cerebro humano necesita estos tiempos. mm.
Aprendería también de límites, creo que esto es fundamental, Ujú, porque esto me lleva a mí a autoconocerme. O sea, yo aprender un poquito de límites me obliga a mirar de dónde vengo yo, cómo se repartían los límites en mi casa, cómo se sostenían, cómo se distribuía la autoridad en casa, y entonces ahí voy a entender, bueno, yo vengo de esta experiencia, por eso mi naturaleza es saltar a castigar, saltar a gritar mm, o hacerme la loca, desaparecerme y que ellos resuelvan, entender de límites. Yo creo que estas ujú. tres cosas son fundamentales: Me encanta. neurodesarrollo, apego y límites. Y ojo, no hay que darse un puñal, no hay que, no, 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 no. Ujú, con básicos, mira, esto lo deberían enseñar en las escuelas de educación, esto lo deberían enseñar en los cursos pre-llegada de los bebés, ujú. esto debería estar incluido en todos los libros de maternidad y paternidad y crianza, porque ya teniendo esos puntos de partida, lo vamos a hacer mejor. Buenísimo. Yo Sí. creo que eso es lo que quería escuchar. También Ujú. para mí. Era algo que yo Claro, necesitaba. claro, Gracias. claro. Ujú. Día, ya para cerrar y honestamente, gracias por este espacio. No sabes todo lo que he aprendido. Yo siempre le hago a todos mis invitados la misma pregunta. Si una mamá primeriza viene a ti, ¿cuál sería el consejo que le dieras desde tu experiencia? Que confíe, Mm, que confíe, ella está diseñada para que su bebé sobreviva. mm, eh, la vida se organiza. Y esto que al principio, porque yo fui una mamá muy eh, angustiada, sobreinformada, sobre todo los primeros meses de mi primer hijo, ¿no? O sea, yo ujú, estaba en pijama todo el día viendo el bebé, así. Que confíe en que además ese bebé todos los días está un día más grande, todos los días tiene más capacidades que ayer, mm, todos los días va a ir construyendo más su autonomía. La maternidad es un rol, no es una identidad. Yo ujú, en este momento estoy prestando mis servicios de maternar, de acompañar en la vida a unas personas, y mi meta es que cada vez me necesiten menos. No porque yo no voy a estar disponible, sino porque ellos van a contar cada vez más con ellos mismos. ujú. Yo creo que así se disfruta más, definitivamente. Total. Cómo batallamos las mujeres? Yo creo que ahorita, sobre todo con el cambio de generación, con el hecho de querer quedarnos en la casa o las mamás que somos full-time moms, a las que tenemos que ir a trabajar. ¿Has visto en tus consultas alguna diferencia entre esas dos? Claro. Mm, Y es mm, como una guerra silenciosa de que la que se quede en casa siente que es superior porque está dándole prioridad a los hijos. Totalmente. Y la que Mm, sale a trabajar y genera ingresos se siente superior porque tiene más voz en las decisiones financieras de la casa. exactamente. Mm, Aceptar que esta es mi realidad. Yo justamente era el tema de la semana pasada y hablaba con mamás que tenían como distintas situaciones, ¿no? Una mamá que trabajaba desde casa, pero entonces su trabajo hacía que ella saliera de viaje porque es fotógrafa cada seis Anabela, me semanas. encantó, lo vi. Ujú, Exacto. Y entonces ella decía, bueno, mira, al principio a mí me costaba mucho delegar a mis hijos porque yo quería no estar como si estuviera. Entonces claro. yo quería milimetrar los horarios, las cantidades de comida, con qué Mm, pijamas se acostaban, hasta que dije, tengo que dejarlo ir, claro. tengo que dejarlo y tengo que soltarlo. Otra mamá que estuvo siempre en el mundo corporativo y después decidió dedicarse a sus hijos, dijo, cuando yo empecé a ver a mis hijos como mi proyecto de ese momento, como mi empresa, hice las paces con no estar en una empresa. Mm, Entonces, de nuevo, la niña en nosotras siempre va a tender a compararse, a decir, la otra tiene un juguete mejor, la otra tiene una vida más cómoda, la ujú, otra está en una posición más privilegiada. La adulta en nosotras nos dice, esta es la decisión de este momento. En este momento tú decidiste y puedes quedarte en casa. ujú, Más adelante, cuando empiecen el kinder, cuando termines de tener bebés, cuando lo que sea, puedes emprender desde casa, puedes volver al mundo corporativo con un horario fuera de casa y oficina, ujú. pero cuando uno ve que su día a día es resultado de las decisiones que uno toma, uno ya no se siente la víctima de las circunstancias. Tú dices, Me bueno, encanta eso. sí, Ujú. en este momento
es esto. Y por eso yo insisto tanto en que las mamás que se quedan en casa no digan que no están haciendo nada. Dios mío, a las 7 de la Total. mañana ya tú llevas medio día Totalmente. de Y todo hacer lo que tienes que nada. hacer. Sí, 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 no. La nada cotidiana es muchísimo. Mm, Entonces, bueno, si yo decidí y en familia decidimos y en familia podemos que yo me quede en casa con mis hijos, nada más y nada menos que estoy acompañando a una gente a desarrollarse en la vida. Nada más y nada menos. sí. Que eso no genera una nómina, unos beneficios, un seguro, un ingreso, pero es una decisión. Ujú. Genera otras cosas. Entonces, bueno, hacer las paces con la decisión que tomé. Y si la decisión que tomé no me da paz, cambio de decisión. Tal cual, no está escrito en piedra. No está escrito en piedra. No, Mm, para nada, para nada. me encanta. Vida, gracias otra vez en verdad por este espacio. Me voy, no solo después de esta grata conversación, más tranquila, digamos, con todo lo que vivo, más escuchada también con todo lo que vivo en mi día a día, sino también habiendo aprendido muchísimo. Así que te agradezco enormemente haber estado aquí y espero que te haya gustado tanto como a mí. Me encantó Virginia, gracias. Espero que a tu comunidad le sirva y le dé paz, sobre todo, que le dé paz, Tal para cual. que vivamos la maternidad con paciencia y con disfrute, porque es cortica. Ujú. Al final del día, el tiempo que vamos a estar en el mismo techo con nuestros hijos es poquito, entonces, El con- tiempo pasa volando, pero los días son largos, dicen por ahí. así es, así es. Bueno, Sí. mil gracias otra vez. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Bye. Chao.